Buenas compañeros, aquí Dread y el día de hoy les voy a hablar sobre otro tema polémico en Shingeki no Kyojin. Un pequeño mini segmento lo he creado con el objetivo de hablar de algunos temas de Shingeki no Kyojin, sin tanto hablar de teoría, sino más bien de lo que habla la comunidad con respecto a algunos temas puntuales sobre la franquicia, más que todo que tengan que ver con el argumento de la trama y ir sacando algunas ciertas conclusiones. Para ir analizando un poco la obra mientras todavía Shingeki no Kyojin es popular por el momento, hasta que llegue su inminente final del anime y ya la franquicia se dé por finalizada totalmente, o al menos que Hajime Isayama decida sacar más contenido, pero por el momento no tenemos nada y se sabe que este será el final definitivo de toda la franquicia. Ahora bien, antes de comenzar este video tengo que hacer claro y voy a hablar de un personaje que no me agrada para nada, que viene siendo Mikasa. Entonces, antes de comenzar este video, les recuerdo por favor que se suscriban y den like a este canal, porque eso sería un gran agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Como ya dije en este comienzo de este video, vamos a hablar con respecto del personaje de Mikasa, pero no de ella simplemente, sino del personaje Lois. Ella no me cae mal, hablo de Lois, no me cae para nada mal, pero sí noté algo curioso con respecto a este personaje con Mikasa. Y no hablo de temas LGBT ni nada de eso, sino más bien cómo Hajime Isayama llevó las cosas. Vamos a ser claros en un punto. Como ya dije al principio de este video, no me gusta Mikasa. De hecho, no por nada siempre pongo una imagen de Mikasa ahí llorando. Yo creo que ya la están viendo ahí. Sí, ahí la están viendo. Esto es lo que pienso del personaje. Ahora bien, si algo no me gusta es ser hater porque sí. ¿Saben que es muy molesto cuando hay un tipo de personas que hatean todo lo que una personaje de ficción haga? Lo destruyen sin tan siquiera ver las virtudes del personaje. Sinceramente no me gusta ser así. Es decir, para que sean claros, hay personajes que no me gustan, que vendrían siendo por ejemplo Sasuke Uchiha, un personaje que odio incluso más que la propia Mikasa, pero sé reconocer de que este personaje tiene muchas cosas buenas y en muchos aspectos es mejor que el protagonista. Lo que sí critico es cómo llevó el autor a este personaje y la personalidad que tiene. En el caso de Mikasa ocurre casi lo mismo, pero la diferencia no culpo la personalidad del personaje porque de cierta manera tiene sentido. Lo malo de ella es simplemente cómo el autor la llevó, que quiere decir que no la pudo llevar porque ella no tiene nada de desarrollo y eso le cobró factura en el final. Ya con esto claro, puedo reconocer con certeza cualquier virtud del personaje de Mikasa de la primera temporada. Ahora bien, si hay algo que no entiendo, que esto sí va con el tema en cuestión, es la actitud que tenía el personaje de Mikasa con el personaje de Lois. Para ser claros, este punto o este tema en particular simplemente ha generado mucha controversia dentro del fandom de Shingeki no Kyojin, tanto para las personas que no les gusta el personaje de Mikasa como aquellos que la defienden. Irónicamente, las personas que no les gustan el personaje de Mikasa, aparte de hacer mofa de la actitud de ella, es decir, burlarse de su actitud con Lois, no encuentran una lógica con respecto a la actitud que tiene ella con esta otra chica. Lo que sí me molesta son aquellas personas que tratan de defenderla a Mikasa simplemente desprestigiando e insultando a la pobre Lois, teniendo en cuenta la situación en la que estaba a punto de por decirlo así, de estirar la pata justamente en ese momento en la que Mikasa se comporta completamente fría con ella. Y sinceramente están demostrando que para defender a un personaje tienes que desprestigiar a otro. Sinceramente no es lo correcto. Si eres de esas personas, sinceramente te pido por favor que analices bien lo que estás diciendo, porque en esa situación a una persona en la vida real no querrías que la trataran así, o que si tú estuvieras en ese lugar no querrías que te trataran como Mikasa trató a Lois en ese momento. Sinceramente no te gustaría que te trataran así, así que seamos francos, tengamos un poquito de raciocinio en este momento. Lois no se lo merecía en ese punto y muchos dicen que de cierta manera Lois era enemiga de Mikasa, por lo cual sí se merecía lo que le pasó. Pero analicemos bien el punto. ¿De verdad era su enemiga? En el momento cuando Lois se lleva esa herida en su cuerpo, sinceramente estaba siendo compañera de Mikasa. Estaban luchando las dos juntas contra los titanes.
Así que lo siento, no era su enemiga, al menos en ese momento. También sí, ella es parte del movimiento de los jaegeristas que estaban colaborando con Eren y estaban siendo liderados por Floch. Como sabemos, lo único que podemos decir de Eloise es que sentía una profunda admiración hacia Mikasa, que podríamos llegar a considerar amor, pero ese no va al punto. Desde los primeros capítulos en los cuales podemos ver a Eloise con Mikasa, sabemos que Mikasa sinceramente es muy hostil con ella. No hay una razón clara que nos pueda decir el escritor, o sea, Hajime Isayama, con respecto a la actitud de Mikasa hacia Eloise. No entiendo mucho por qué Mikasa principalmente es tan hostil con ella, cuando ella fue quien protegió a Gabi de que casi la eliminaran del manga. Cosa que muchos de aquí pudieron haber celebrado, pero esto no va al caso tampoco. Esto para mí sinceramente no tiene una respuesta clara y no hay ninguno de los puntos del fandom que me puedan decir que es la respuesta correcta a este predicamento. Es decir, la más cercana que encuentran parte del fandom, que en la cual en parte estoy de acuerdo, pero en la cual tengo una discrepancia, es con el hecho de que muchos dicen de que es que Mikasa veía a Eloise en ella. Teniendo en cuenta, sí, hay varios puntos, no hay que negar de que Eloise tiene el cabello corto igual que Mikasa, y cuando tenía la bufanda sí se parecía a Mikasa, salvo que tenía el cabello castaño. Pero, siendo francos, Mikasa no piensa en eso, o no se le ve que piense realmente en eso. Es decir, para que algo te dé a entender de que el personaje está pensando en esto o es completamente directo o esa es la idea, es cuando el personaje o lo dice en voz alta, que podemos decir voz en el sentido de que se vean las palabras en forma de bocadillos en las cuales el lector lo pueda leer y todos los personajes a su alrededor lo puedan entender, y la segunda vendrían siendo con los monólogos internos, que vendrían siendo los globos de pensamiento también. Entonces, de esa forma, de forma canónica, sin poder discutir, podemos decir que lo que piensa el personaje, siente en ese momento, es lo que es. En este caso es únicamente interpretativo, pero no se podría decir que es exactamente lo que el personaje está sintiendo en ese momento. Para darles de ejemplo sobre este punto, vamos a utilizar a Reiner. Teniendo en cuenta, él autoproyectó en Gabi sus compañeros, asimismo en su infancia con sus compañeros respectivamente, por lo cual eventualmente él se vio a sí mismo en ellos. Pero en el caso de Mikasa no ocurre lo mismo con Eloise. No vemos una especie de ese estilo de que usó Hajime Isayama en ese momento con Reiner, no vemos que lo implementó con Mikasa y Eloise. Solamente es algo que el espectador puede intuir, quizás sea la intención, pero no es una respuesta con certeza. Lo único que podemos notar realmente de Mikasa es la expresión que tiene, más que todo en el anime, cuando Eloise dice que Eren odia esa bufanda. Cosa que podemos relacionar que en ese momento sí le llegó un circuito a Mikasa, y lo podemos relacionar con las primeras temporadas, o más que todo la segunda específicamente, en la cual Eren le dice que tiremos la bufanda. Por lo cual posiblemente Mikasa se dio cuenta de que la mentalidad de Eren hacia la bufanda no había cambiado en ningún momento. Ahora bien, la actitud de Mikasa es especialmente fría. Podríamos buscar cualquier tipo de respuesta para tratar de salvaguardar, por decirlo así, ese tipo de amabilidad que ha tenido Mikasa. Porque si algo tengo que reconocer al personaje de Mikasa, que quizás ella sea fría e indiferente, ella no fue especialmente una mala compañera con sus allegados más cercanos, aparte de Eren y Armin. Es decir, ella ha sido buena compañera con Sasha, con otras personas. Quizás no fue que digamos la mejor persona al momento de ser cariñosa o algo así, pero no fue mala. Con Eloise literalmente es muy hostil. E incluso Floch, personaje que se ha ganado también el odio de algunas personas. Y sinceramente está bien, porque Floch es sinceramente una clase de persona o personaje específicamente que no está ahí para que te agrade, sino que está ahí para generar el conflicto. Porque Hajime Isayama lo puso justamente para que estuviera al contrario de la alianza de Reiner y Armin. Por lo cual, un personaje como Floch tenía que existir dentro de la obra de Shingeki no Kyojin, por lo cual yo aprecio. Pero incluso eso, incluso un personaje como Floch, incluso antes de ser eliminado permanentemente en el manga, recibió más respeto de parte de Angie Jean. Lo cual me parece todavía curioso esta actitud con Eloise. Y de hecho, Eloise no fue mala. Lo que pudimos ver en el manga, sí tenía una gran devoción hacia Eren, pero nada más de ahí. No fue ni agresiva, ni fue igual que Floch con otros personajes.
De hecho, el único pecado que puedo decir que tenía Lois era admirar demasiado a Mikasa. Ya de ahí más nada. Díganme lo que piensan en los comentarios con respecto a este tema, porque no encuentro una respuesta y la única que veo más aceptable es la que Mikasa se veía en Lois, pero aún así, sinceramente no es algo que sea una respuesta muy clara dentro del manga. Es decir, no hacen lo mismo que hicieron con Reiner, no, Hajime Sayama no lo hace lo mismo con Mikasa. Entonces, no sabría qué decir. También he sospechado que Hajime Sayama siempre ha querido dar a entender de que Mikasa es como una especie de versión más negativa de lo que es Historia. Es decir, para ir cerrando este tema, como saben, Historia tuvo una relación con Ymir. Ya se hace el tipo de relación que estén imaginándose. El punto es que era una relación más amigable, en un sentido que era más positiva. Teniendo en cuenta, hay coincidencias en cuanto a Ymir, Pecas, como le dicen, y a Lois, teniendo en cuenta ambas tienen cabello castaño y sienten un gran aprecio por la otra chica. Irónicamente, la edad de Lois es menor que la de Mikasa y la de Ymir es mayor que la de Historia. Teniendo en cuenta, la relación de Historia con Ymir se muestra más positiva y más buena, mientras que la de Mikasa con Lois deliberadamente es hostil y es muy negativa. Así que no sé qué decir al respecto a esto. Fue la única teoría o lo único que pude sacarle a esto. Díganme en los comentarios lo que ustedes piensan. Sinceramente lamento no tener una respuesta clara, pero en mi opinión sería un poco más como sobreanalizar este punto cuando no hay una respuesta muy clara y todavía me genera dudas. Así que díganme en los comentarios. Sería bueno saber qué es lo que piensan sobre este tema. Aquí Dredd, no se lo olviden comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.